Bien, estábamos hablando sobre la gesta de los cristeros y las diferentes, desgraciadamente esto acabó bastante mal, desde el punto de, nunca acaba mal para Dios, estos actos nunca acaban mal, pero para los hombres sí, ¿no? Porque hubo los llamados arreglos, donde no sé los motivos por los cuales Roma de algún modo, que había defendido que el Papa con tanta claridad el levantamiento, por influjo de Estados Unidos, del embajador norteamericano, íntimo amigo de Calles, Monroe, y también de algunos sacerdotes, algunos obispos, sobre todo dos obispos principalmente, se llegaron a los llamados arreglos. Uno de ellos mismos, si es que arreglos pueden llamarse, o sea, arreglos con el poder político, con Portegil, que fue el sucesor de Calles. Este obispo, uno de estos obispos que no nos gusta demasiado, se llama Díaz y Barreto, en abierto antagonismo con las declaraciones episcopales, lo que calificó la gesta cristera de revolución, siendo precisamente lo contrario. A raíz de esto, la Comisión de los Obispos Mexicanos residentes en la Santa Sede y alojada en el Colegio Pío Latinoamericano le envió una carta muy dura a este obispo, llena de indignación. Entre otras cosas, allí le decían: sobre este particular son muy recientes las declaraciones que desde su cátedra en la Pontificia Universidad Gregoriana el padre Fermersch de la Compañía de Jesús, uno de los más insignes moralistas de la Iglesia Católica, en una lección dada el pasado 3 de febrero de 1927, dijo textualmente: hacen muy mal aquellos que, creyendo defender la doctrina cristiana, desaprueban los movimientos armados de los católicos mexicanos. Para la defensa de la moral cristiana no es necesario acudir a falsas doctrinas pacifistas. Los católicos mexicanos están usando un derecho y cumpliendo con un deber. Estas palabras de este gran moralista Fermersch, que es muy conocido en Roma, escuchadas por muchísimo auditorio, compuesto de estudiantes eclesiásticos de todas las nacionalidades, entre ellos un grupo muy numeroso de mexicanos, unos 130 mexicanos, hicieron profundísima impresión y fueron acogidas en todas partes con la satisfacción más grande. El Observatorio Romano, el diario de Roma del Papa, por su parte, ya en agosto de 1926, o sea, el año que empieza el levantamiento, había publicado un largo artículo titulado «La verdadera causa de los actuales desórdenes en México, contestación al presidente Calles», que la Secretaría de Estado del Vaticano envió 3 días después oficialmente como criterio pontificio a los nuncios y delegados de Roma, así como al cuerpo diplomático acreditado en la Santa Sede. Y allí se decía que, de hecho, los católicos mexicanos no habían podido unirse y organizarse para intentar una defensa por medios legales, porque la ley de Calles se lo prohibía estrictamente bajo las penas más graves. No queda, pues, a las masas, añadía el artículo, que no quieren someterse a la tiranía y a las cuales no detienen ya las exhortaciones pacifistas del clero, otra cosa que la rebelión armada, pues todos los medios pacíficos empleados hasta la fecha no habían dado los resultados apetecidos. Y terminaba el artículo: sobre la base de la ley Calles, que destruye todos los principios del catolicismo, todo acomodamiento es imposible. Bien, como ven, entonces, dentro de todo, hubo claridad, me parece, en la doctrina de la jerarquía de la Iglesia, por lo menos de un sector importante, y de Roma. Ahora, se llegaron finalmente a estos arreglos que han sido muy atacados porque no se consultó a los luchadores, a los que estaban combatiendo, se le arregló todo entre bastidores, el embajador norteamericano, dos obispos, sobre todo amigos, medio sin consultar a los demás. Hoy una cosa muy turbia, pero se hicieron unos arreglos que no fueron arreglos en la práctica, en los cuales el gobierno mantenía todas las leyes persecutorias,
poquito con menos virulencia quizá, y con eso se abrían los templos. Bueno, los templos lo había cerrado la iglesia, no es ningún mérito del gobierno abrir los templos, lo había cerrado el episcopado. Bueno, y ahora sonaron las campanas, pero los cristianos quedaron sumamente doloridos, y hubo, según me contaron, familias de México con los cuales hablé, hubo más muertos cristeros después de los arreglos que en todos los combates, porque empezaban a matar y a matar a los jefes cristeros posteriormente. Tanto que Pío XI, al saber eso, dio otro golpe en la mesa, le gustaba dar puñetazo a este papa, indignado: me han engañado, dijo, me han engañado. Bueno, si lo que fuera, así fue. La cosa que Porte Gil, que es el sucesor de Calles, que hizo los arreglos estos, que no son, como digo, yo pongo al título de mi libro, arreglos, puntos suspensivos, si es que arreglos pueden llamarse, que es la frase de uno de los mismos obispos más componenderos, digamos, de este último momento triste de la guerra. Estaban, se me fue lo que estaba diciendo, perdón, la memoria no me funciona bien. Bueno, sí, dijo Porte Gil, estaba en una reunión y fue un grupo de masones, él era masón, y le dijeron: ¿qué es esto de los arreglos con la iglesia?, ¿no? Temiendo de que fuera algo más serio, que fueran realmente arreglos. La respuesta de Porte Gil es notable, yo la pongo en el libro, ¿no? No se aflijan, compañeros masones, no se aflijan. Esta guerra no ha terminado, esta guerra empezó hace 2000 años, como diciendo que no es una cuestión de Calles y los obispos de aquel tiempo, los católicos, los cristeros. Es una guerra que lleva 2000 años, es decir, tiene razón, es la guerra de las dos ciudades de que habla San Agustín. Es un capítulo de esa guerra. Eso es lindo que lo diga un enemigo, eso lo dicen nuestros grandes pensadores, ¿no? Al explicar la historia como capítulos de un enfrentamiento teológico entre la ciudad de Dios, con el primado de Dios, y la ciudad del hombre, con la soberbia del hombre. No. Esta lucha dura 2000 años. No se preocupen ustedes, la lucha seguirá adelante. O sea, estos arreglos son pura galería. No le dijo esto último, pero la idea sería esa. Y así acabó entonces esta gesta muy triste. Díaz Araujo, que ha escrito buenas cosas sobre los cristeros, Enrique Díaz Araujo dice que lo más admirable ha sido que después de tantos años, de 1927, de estos arreglos, que todavía el catolicismo mexicano es vigoroso, y que haya ido Juan Pablo II y contado multitudes, infringiendo unas 14 leyes el Papa para ir a Roma. Primero, bueno, yo no me acuerdo de las 14, ¿no? Pero una, que jefe de Estado de un país no reconocido. El Vaticano no lo reconoce, México. Segundo, no se puede andar con sotana en México, etcétera. 14 cosas, todas las tuvo que licenciarlo al Papa, ¿no? De 14 leyes. O sea, cuando venga un gobernante perverso, tiene todas las leyes en sus manos, pero no se cumplen ahora. Yo ando con sotana en México, no, miran un poco algunos, pero ya mucha gente anda así, no, está prohibido, de acuerdo a la ley. Y así, varias cosas más. Yo estuve en la canonización de un grupo, beatificación de un grupo de cristeros que se hizo en el 2008, no me acuerdo bien el año, en un estadio de Jalisco, de Guadalajara, emocionante realmente. Había 15 carpas, cada una enfrente, custodiada por uno del pueblo donde cayó ese mártir, que ahora beatificaban, y con un gran cuadro de ellos, ¿no? Y fue algo muy emocionante. Se cantó por un coro de 400 jóvenes el himno que cantaban ellos en los combates: Tú reinarás, un himno que también entre nosotros se ha cantado antes. La realeza de Cristo, ¿no? Viva Cristo Rey. Se llamaron cristeros por una burla del gobierno, porque lo oían siempre de hablar Viva Cristo Rey. Y oírla tantas veces decir eso, cuando morían, cuando eran, cuando eran juzgados, lo llamaban los cristeros. Fue un nombre que acabó siendo un nombre glorioso. O los Cristo Reyes también, pero sobre todo los cristeros, con el cual pasaron a la posteridad. Entre otros, ahí fue beatificado Anacleto González Flores, que es el chico más capaz, que mejor vio todo lo que estaba pasando en México, al cual yo le dedico un capítulo completo porque es un personaje en extremo interesante y muy inteligente, un gran intelectual católico, que fue un mártir, que
en cuyo, siempre que voy a Guadalajara, voy a rezar a su tumba, en la iglesia de Guadalupe, pero de Guadalajara, un santuario de Guadalupe, y ahí me emociona leer siempre de nuevo este letrero junto a sus restos: Verbo vita et sanguine docuit. Enseñó verbo con la palabra, vita con la vida, et sanguine con la sangre. Que es todo la palabra martirio significa testimonio. Cabe un testimonio de la palabra, un testimonio de las obras y de la sangre, que es el supremo, pero también el de la palabra. Y él lo llamaban el maestro, porque formó jóvenes, formó juventudes, preparándolos para el martirio y luego para el combate también, con la vida, porque fue ejemplar, y con la sangre. O sea, mártir en un sentido pleno, como lo fue Cristo. Cristo es el protomártir con la palabra, con la vida y con la sangre. Lo único que me dio rabia, pero esto es en forma de chiste, que en ese yo había escrito un libro sobre Anacleto González Flores, que me publicaron ahí una edición monstruosa, 50.000 ejemplares, en la Universidad de Guadalajara, qué sé yo, qué cantidad de Guadalajara. Creyendo que en ese acto, porque esa era la beatificación de Anacleto y compañeros mártires. Pero aquí que había, entre los mártires había otro, José Sánchez del Río, un chico de 14 años que murió mártir, beatificado también. Y como era un chico más joven, se ganó todo el cariño de la gente, así que compraron más libritos sobre José Sánchez del Río, así que no le tenía mucho cariño, hasta que fui a pedirle perdón a la tumba de él, a 200 kilómetros de Guadalajara, Zaguayo. Qué chico, ¿no? 14 años, mamá quiero ir al combate. No, ¿cómo vas a ir, muy chico? Quiero ir al combate, y que no, y que sí, que... Por fin, bueno, paz, pero sin luchar. En todo caso, como abanderado, como corneta, qué sé yo, sin luchar. El chico va al combate, se une a la fuerza cristiana, lo miran, tan chico. No eran pocos los chicos de 14 años, eran bastantes, pero no era la edad normal, claro, la común. El chico comienza a combatir, ese decán es decán de un general, le tiene las riendas, le lo ayuda a ensillar el caballo y lleva la bandera a veces, hasta que en un encuentro militar, cae el caballo del general y él da un salto. Y entonces el chico le dice: mi general, tome mi caballo. No, le dio vergüenza, él ¿cómo? No, yo soy chico, usted es grande, usted es que tiene responsabilidad mayor. Entonces salió a galope él y quedó el chico, lo tomaron prisionero y lo empezaron a martirizar, lo llevaron a la iglesia de Zaguayo, y donde era él, lo encerraron en el bautisterio junto con otros, y esa noche se fueron, dejaron la iglesia cerrada. El chico se sacó las ataduras, entró a la iglesia, que la habían convertido en un establo, en un lugar de riña de gallos, de apuestas, había animales, todo, ¿no? Siempre hacían eso con las iglesias, los enemigos, los guachos, como lo llamaban los cristeros. Y entonces el chico empezó a estrangular a varios gallos, porque dijo: Cristo hizo eso, convertirlo en lugar de mercado. Al día siguiente llegan los soldados y ven esa escena de varios gallos muertos. Viene el dueño de los gallos, que era diputado. Pero ¿cómo? ¿No sabe lo que vale un gallo? Sí, bueno, yo sé más lo que vale la... Chico extraordinario. La última carta a su madre: mamá, yo muero porque me puse del lado de la raya de Jesús. Como si hubiera una raya que divide los que están con Jesús. Del lado de la raya. Qué linda fórmula, nunca la había leído, de Jesús. Y entonces al chico lo torturaron, le sacaron la planta de los pies para que dijera dónde estaban fulano y mengano, quiénes eran cristeros. El chico no hablaba nada, no decía más que viva Cristo Rey. Y lo llevaron caminando luego 10 cuadras hasta el cementerio, y allí lo mataron. Y así que es un chico extraordinario. Por eso le fui a pedir perdón por haberlo minimizado, y decir la misa sobre su cadáver fue para mí altamente alentador. En fin, todos estos héroes, ¿no? Que uno ve el seminario de Guadalajara, 1.500 seminaristas, ha de ser el seminario más grande del mundo. Ellos dan la razón de que ahí hubo mucho martirio, ¿no? Guadalajara fue la capital de la guerra cristera, y en la entrada del seminario hay un museo con todos los restos,
objetos de los mártires que han sido exalumnos de ese seminario. Es un día tener esos antecedentes notables, ¿no? 1000 en el mayor y 500 en el menor. Di una conferencia ahí en el seminario mayor, me estaba impresionado. 1000 chicos, a ver, no conozco ningún seminario tan numeroso realmente. Y 500 en el menor, que están repartidos por Jalisco, viviendo cerca de sus familias, y 1000 en el mayor. Bueno, esto es entonces la gesta cristera, relacionado con el tema más medular que me habían preguntado, y era ese otro de la licitud moral de la base, ¿no? Lo he hecho, perdóneme, indirectamente, porque no estoy tan capacitado para prestar la teoría teórica de los manuales, cuándo es o no lícito, eso no estoy preparado ahí. Entonces lo apliqué, como me pidieron aplicarlo a la Lavandé, y no podía aplicarlo demasiado, porque el tema no se planteó en esa forma doctrinal. Hemos visto que acá sí tuve el atrevimiento de meter el tema de los cristeros, que es primos hermanos, son primos hermanos de la Lavandé, podríamos decir, ideológicamente. Bueno, eso sería todo entonces. Bien, entonces ahora vamos a dar lugar a las preguntas. Quien quiera hacer una pregunta, ahí están repartiendo talones para que puedan anotarlas, y después esa misma gente nos hace llegar los talones con las preguntas. Primera pregunta: ¿cómo terminó la guerra de la Lavandé? La guerra de la Lavandé terminó con la victoria, digamos, material menos del ejército azul, del ejército federal, digamos, del ejército de la revolución. Pero obviamente debieron reconocerles algunas cosas, algunas libertades que antes no les reconocieron, pero no fue una manera dolorosa fue doloroso el fin de la guerra. El que quiso arreglar la situación un poco fue Napoleón. La gente piensa que Napoleón, tampoco hay que pensar muy bien de Napoleón. Napoleón, yo creo que es un hombre de la revolución. Él dijo, al menos, la revolución soy yo. Una vez dijo eso. Así que no hay que creer que él, por haberse declarado emperador, iba contra el ideario republicano de la revolución. Sea lo que fuere, Napoleón llevó la revolución a Rusia, como dije antes, y a España, sobre todo, a los dos extremos, los dos lugares donde fue derrotado, Rusia y España, pero llevó la revolución a todos esos lugares. Y cuando volvió de España, quiso cruzar por el sur de Francia e ir a saludar a los vandianos, Napoleón, ya vencidos, tiempo antes ya, y tenía mucho miedo Napoleón, no era sonso, y así se llevaba el cocinero, tenía miedo que lo envenenaran en alguna de esas comidas, porque los recibieron con actos triunfales, como si fuera un libertador. En eso fueron un poco ingenuos. Me parece que creyeron, tan acostumbrados a verse perseguidos por la autoridad política, a ver que este hombre los saludaba, los admiraba, le contaba cada uno, cuénteme qué hizo usted, y él decía, qué notable. Él decía, si yo tuviera un ejército de vandianos, lo que haría, etcétera, ¿no? Decía Napoleón. Pero digo, tenía miedo, y una vez que la mujer de él, María Josefina creo que era, devolvió el agua que había tomado, se pegó un susto bárbaro, pero porque simplemente era un agua no muy buena, ¿no? Pero él estaba muy impresionado con eso. Y estando en una de esas visitas, iba recorriendo grandes pueblos de toda la zona vandiana, como digo, recibiéndolo con arco de triunfo la gente y todo, se entera de la derrota de España, la derrota de Bailén, donde luchó San Martín, y quedó helado, nunca lo habían derrotado casi a él, y entonces fue corriendo, dejó el viaje allí, siguió a París, etcétera, para retomar la situación que estaba hackeada. Digo esto solamente como una anécdota, pero sí, digamos, ganó el enemigo se afirmó, pero a grandes costos, tuvo que ceder algo, y Napoleón mismo de algún modo hizo un concordato con el Papa, bastante leonino, pero de algún modo se concedía. Se echaron a los obispos intrusos que se habían metido, el gobierno había metido obispos pésimos, hubo una especie de limpieza de obispos, Napoleón poco avalando eso, pero hasta cierto punto, ¿no? Mal lo hizo Napoleón, no era un hombre. Basta leer las memorias de él en Santa Elena, son muy impresionantes.
Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el papel de la masonería en la Revolución Francesa? ¿La situación actual de Argentina es comparable a la Francia prerevolucionaria? Sí, la masonería, hay un padre jesuita que se llama, un padre inglés, no me sale ahora el nombre, jesuita, de la época de la Revolución Francesa, que ha escrito un libro muy importante. Él estaba en Inglaterra exiliado y ha escrito un libro muy importante sobre el influjo de la masonería en la guerra en la Revolución Francesa. Y son 3 volúmenes, absoluto. Él conoce una prueba total, casi puntualmente se preparó la Revolución Francesa en las logias masónicas. Eso es lo que demuestra. Ese libro fue sacado de circulación por el poder, los poderes políticos, movido por la masonería, obviamente. Así que hasta hace poco no se lo conocía, o se había olvidado ese libro, que ha sido republicado ahora 30 años, 40 no estoy seguro, en Francia, en Grupo Lecture Français, algo así, una editorial francesa. Volvió a sacar ese libro magnífico, sobre este tema. Y lo otro que era sí, la situación actual de la Argentina. ¿Cómo la compara? La situación actual de la Argentina, y bueno, yo diría que la época de la revolución cultural, ¿no es cierto? Va esto todavía, es decir, la época de cambiar el modo de pensar de la gente. Hace poco hablaba con uno de ustedes que me decía cómo puede ser que hace 10 años nadie hubiera imaginado que mi familia está de acuerdo con que existan el gays y todo eso. Nunca había pasado una cosa así. En mi propia familia, lo más cercano, gente inesperada. Ese cambio, ¿no?, que se ha producido, me parece que es parte de la revolución gramsciana. O sea, por eso creo que la resistencia inicial que está a nuestro alcance es la revolución cultural, pero invertida. Cuando yo hablo de Gramsci y pregunto me dicen qué se puede hacer, yo digo lo mismo que dice Gramsci, pero al revés, con medios lícitos, ¿entiende? Es decir, la gente ha cambiado el modo de pensar, ya no piensa más como Gramsci, que lo esencial del modo de pensar del hombre, dice, hay 2 modos de pensar del hombre, trascendentalista e inmanentista. Trascendentalista es el hombre que piensa que después de esta vida trascender, quiere decir pasar transatlántico, yo paso el Atlántico. Trascendencia es la posición del hombre que sabe que esta vida es de paso y que va hacia al cielo, el infierno, lo que sea, pero la vida eterna. Inmanentista es lo contrario. Inmanere en latín significa permanecer en. Es la actitud del hombre que vive en este mundo como si fuera su patria definitiva. Lo que dijo Marx, paraíso en la tierra, no de ahí que no existe, sino acá. Entonces lo que hay que tratar, dice Gramsci, la revolución es inmanentizar, eso es lo que hay que hacer. Quitar todo lo trascendental y dejar solo el inmanentismo. Esto es el verdadero marxismo, no es la lucha de clase ni nada de esas cosas. Eso también está, pero es secundario. Lo más importante es esto, porque una vez que consiga yo que la gente piense en el paraíso en la tierra, en las cosas de la tierra, lo tengo en mis manos ya. Bueno, en alguna parte me parece que sea uno marxista o no marxista, pero la línea es eso un poco, ¿no? De lograr una inmanencia completa, la renuncia a lo trascendente y a lo sobrenatural. La Revolución Francesa y la masonería se caracteriza sobre todo por eso. Algunos piensan la masonería mala porque ataca a la iglesia. No, esa es la consecuencia. Lo grave de la masonería es la negación del orden sobrenatural. Es una sociedad naturalista, es decir, no existe más que lo natural. Lo sobrenatural no existe. O sea, el hombre puede con sus solos medios, con su sola voluntad, hacer la felicidad propia y la felicidad social. Esto es la afirmación central del espíritu masónico. Y a ello apunta, ¿no? La Iglesia es una consecuencia. La Iglesia, que justamente habla del orden sobrenatural, es la gran enemiga, pero por eso es enemiga, sobre todo. Y me acuerdo que decía Del Noce, ese gran pensador italiano, yo creo que la última herejía, la del anticristo, al fin de la historia, la herejía que va a sostener el anticristo y él lo va a sostener a él, y él va a sostener a esa herejía, será el naturalismo. Es decir, cuando el hombre, todo el mundo piense así, no hay más que el orden natural. Ahora yo diría que todavía estamos peor que eso, porque ni se acepta el orden natural, ya, ¿no? Sería un paso más allá de eso, más disolvente. Siguiente pregunta. De nuestra parte parece que es imperiosa la formación. ¿Qué debe primar? ¿La formación intelectual, espiritual o apostólica? Justamente
lema, la consigna que le había dado el padre Bergond, que es un padre jesuita que era el que inició la Liga de Defensa Religiosa de los Cristeros, que está en el origen de los Cristeros, un padre que tuvo un gran influjo en la juventud mexicana y preparó esta gran resistencia. Ponía esta trilogía, ¿no? Piedad, formación y acción. Y me parece muy bien. Yo siempre lo digo a los jóvenes cuando hablo de estos congresos, la OEA, le digo, no porque sea especialmente devoto del panamericanismo y nada de eso, ¿no? Una sigla, O, oración, E, estudio, A, acción, OEA. Por oración entiendo toda la vida espiritual, es una manera de resumir el asunto. Por estudio entiendo toda la formación doctrinal, y por acción el apostolado, la obra. Yo creo que esas tres cosas que me acaba de decir, que tal cual, o sea, la vida espiritual es innecesaria, porque si uno solamente enfrenta al enemigo por una concepción doctrinal, puede acabar en cualquier cosa, quizás si no tiene al mismo tiempo una vida espiritual que lo acompañe, crecimiento en la gracia, en las virtudes y todo eso. La formación doctrinal es fundamental, porque el enemigo, este es el gran ataque del enemigo, ahora viene por lo cultural, la revolución cultural que dijo Gramsci, lo que se está aplicando en todos lados, en todo el mundo, esta revolución cultural. Así que parece impedir más que nunca esto. Y yo pienso, esto es una ocurrencia mía, no lo dice ni Bergond ni nadie, sino se me ocurre a mí, que en esa formación cultural debe tener hoy una especial importancia la historia, porque ahí trabaja el enemigo con una gran predilección. O sea, cambiar el modo de pensar histórico. Los que eran buenos pasan a ser malos, los malos pasan a ser buenos, la historia se va reescribiendo según las conveniencias, y se va enseñando a los chiquitos de que nacen a pensar al revés de lo que fueron los hechos históricos. Y por eso me acuerdo que en Bellavista organizaron un curso. Me pidieron a mí, que le organizara un curso que se llamaba Mentiras Históricas, 7 mentiras históricas, porque eran 7 conferencias. Hay gente que cree que yo tengo especial devoción número 7 por una cábala o cosa rara, no. Es porque doy 7 conferencias en el año en la Corporación de Abogados Católicos hace 20 años, son 7 conferencias, todos los meses, menos julio, que yo, saben 7. Entonces, 7 virtudes olvidadas, 7 autores modernos, no sé qué, el fin de los tiempos y 7... Todo es eso, ¿no? Y ahora 7 mentiras históricas. No es por devoción especial al número, sino podrían ser más de 10, son 7, 50 mentiras históricas. No hay cosa más linda que despertar a un joven y decirle, te están engañando, che, no te dejes llevar. El chico que tiende a la rebeldía, que se rebele contra este mundo felón, que le está inventando una historia falsa. Y por eso me parece que es muy importante la historia. Por eso me he dedicado tanto a La nave de las tempestades, estos 12 volúmenes, a hablar sobre temas históricos, especialmente temas controvertidos, el Islam, la Revolución Protestante, la francesa, le dedico 4 tomos, y a la soviética es un libro aparte, Rusia y la sumisión en la historia se llama ahora el libro, etcétera, ¿no? Me parece muy importante esta visión histórica desde San Agustín. Me acuerdo que León XIII, en su época, fin del siglo XIX, recomendó una vez en la Vuelta a Santo Tomás, como maestro, como doctor en la iglesia, del dogma, etcétera, y gracias a Dios le hicieron bastante caso. Aparecieron sociedades tomistas, se volvió a tener algo de Santo Tomás en los seminarios y todo. Pero además habló en otra ocasión algo semejante de San Agustín, y dijo que así como Santo Tomás en la teología, San Agustín en la historia. Y esto en cambio no tuvo eco, me parece a mí. San Agustín es el gamma E. Santo Tomás no habla mucho de historia, algo se puede sacar. Yo escribí un articulito sobre Santo Tomás y la historia, pero 10 o 12 páginas, se me acababa el tema, digamos, no era tanto el tema ese más doctrinario. En cambio, San Agustín, en la de Civitate Dei, sobre todo, hace una gran teología de la historia, donde da las claves históricas. Obviamente llega hasta el siglo IV, no puede seguir, pero nos da las claves para ir juzgando todo, la Revolución Francesa, la soviética, y después del siglo IV ella no puede hablar más, natural, y pasa el fin de los tiempos. O sea, es una sinfonía inconclusa esa obra maravillosa. Ha dejado unos capítulos que nosotros lo vamos llenando con las claves de las 2 ciudades, Ciudad de Dios y la Ciudad del Hombre. La Ciudad de Dios va explicando el crecimiento de la Iglesia desde Cristo hasta la cristiandad, y la Ciudad del Hombre, el segundo gran momento, es de diástole, de la Revolución Protestante, la Revolución Francesa, la soviética, el orden mundial y esta línea de alejamiento del cristianismo y del orden sobrenatural. Bueno, me parece que eso es en extremo importante. Y el apostolado también, o sea, el celo de las almas. Si se juntan esas 3 cosas, OEA, para acordarse más fácil de eso, si se juntan esas 3 cosas, me parece que tenemos al católico su plena militancia, y creo que es lo que hoy se necesita más.
Siguiente pregunta. El grito de Viva Cristo Rey lo indulgenció plenariamente Pío XI en la Guerra Cristera. ¿Se hizo lo mismo en la Guerra Civil de España? No sé, si ese tema de indulgencia no lo sé, pero me acuerdo haber leído no sé dónde que una señora, se ve que ese grito de Viva Cristo Rey, bueno, el Papa sacó una encíclica que es Quas Primas, que habría que releerla, una encíclica magnífica sobre la realeza social de Jesucristo, muy importante, 1925, justamente cuando empieza los cristeros. Se dice que fue motivada por los cristeros que habían edificado un monumento a Cristo, al Sagrado Corazón, pero con figura de rey, con corona, sobre el cubilete, que es como el centro, el ombligo de México, el centro geográfico de toda México. Levantaron ahí, en una propiedad particular, un gran monumento alto, a 3.000 metros, de Cristo Rey, pero enorme. Lo inauguró ese monumento el nuncio apostólico, y a los 3 días pusieron una bomba los del gobierno y desapareció y lo echaron al nuncio apostólico. Cuando el Papa ahora fue a México a visitar, él vio la película Los Cristeros. No sé si la han visto ustedes por televisión, creo que se puede ver. Habla de la guerra, de Anacleto, de Gorostieta, de este chico, habla largamente de este chico del río, del que acabo de aludir, etcétera, ¿no? Es muy linda, bastante bien. Hay algunos defectos, pero no hay tiempo de hablar de eso. Pero muy buena esa película, me parece. Y el Papa sobrevoló el cubilete, porque el Papa la vio antes de ir a México, la película, en Roma, en el Vaticano. Un adelanto, como quien dice, pero completa. Quiso sobrevolar ese lugar de Cristo como Rey, sí. Es importante. Sí. Fue el grito de ellos. Viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe. Eran los gritos. ¿Quién vive? Le gritaba el soldado. Viva Cristo Rey. Y le pegaba. ¿Quién vive? Viva Cristo Rey. ¿Que viva quién? Cristo Rey. Que grite viva Calles, viva Cristo Rey. Ese era más o menos. Entonces estaba tan harto de oírles hablar de Cristo Rey. Ellos gritaban, yo lo pongo en el libro ¿no? Que una guerra teológica, así como esta guerra de la bandera fue teológica, también la guerra cristiana fue teológica. Los soldados cristianos luchaban viva Cristo Rey, viva la Guadalupe, y los soldados enemigos gritaban viva el demonio, directamente, viva Satanás. O sea, una guerra que se planteó en un campo religioso, no era una guerra sociológica, como la han pintado, porque todo esto pasó a ser una mala palabra en México. Los libros, en 3 líneas, decían, un grupo de oligarcas, no sé cómo lo tratarían, se levantaron en el campo contra el gobierno nacional y qué sé yo. Punto, y ya está. O bandoleros, o no sé cómo lo llamaba. A esto también, ¿no? Ahora acaba de salir una novela, un chico que me va a venir a ver mañana, la sacó, magnífico, que la sacó de mi libro de la bandera justamente, que se llama Historia de una familia de bandidos, algo así. A mí el nombre no me gustó mucho, me parecía que la gente que lo vea no... Pero lo que pasa es que a los bandianos los llamaban los bandidos, los enemigos. Entonces, la historia de una mujer que cuenta la vida de sus padres, sus abuelos, es lindísimo. Acaba de salir, lo va a presentar estos días este libro, lo imprimió Editorial Vórtice, el libro, una historia, algo así, una vida de bandidos. A mí me parece un poco raro el nombre porque a la gente hay que explicar que por qué se llaman así, ¿no? No sé, bueno, pero la cosa es que ese es el título que le puso la autora de este libro, de sacado 1800, por ahí poco después de la Revolución Francesa y de la Guerra de la Bandera. Última pregunta por cuestiones de horario. ¿Qué similitud observa con respecto al sistema político y a la realidad católica entre los momentos históricos de la Bandera, la Guerra Cristera y la actualidad argentina? Sí, no es absolutamente equiparable, ¿no? Me parece, a ver cómo se puede decir. El ataque enemigo se hace particularmente por la vía cultural, también, aunque no es sin dejar de lado las prisiones, etcétera, a veces sin los juicios debidos y cosas así, ¿no? Evidentemente. Hay una cierta diferencia, ¿no? No es a balazo limpio, como quien dice, como podía ser en México o en Francia, ya una guerra declarada. Lo que me asemeja mucho, sí, lo que dije, ya lo dije, la guerra cultural, el enfrentamiento cultural entre dos cosmovisiones. Algo parecido también, lo que yo veo diferente, bastante diferente, tanto en la Bandera
como en la gesta cristera, es la reacción de la gente. Veo que acá muy apáticos somos, ley tras ley se va poniendo, la reacción de parte de algunos católicos, grupos de católicos valientes, muy pequeños en general, que no se ven apoyados por buena parte del clero y de los obispos. Bueno, todas estas cosas son peculiaridades, pero digo, algo también se vio en Francia, ¿no? Se condenaba duramente a los que resistían, de parte de algunos obispos constitucionalistas y todo. O sea, estos personas, y de México hemos visto los componenderos, obispos que trataron de arreglar todo con tal de que cumplir la ley, qué sé yo, y Portegiles nuevo Constantino, y cosas por el estilo. O sea, son analogías, no sé. Pero la línea, estamos en esa misma línea, la línea de la revolución anticristiana, que tiene jalones y distintas maneras de expresarse. Creo que al no encontrar resistencia tampoco se pasa a medios más duros, pienso. Es lo único bueno, entre comillas, más no es bueno, pero o sea, que el enemigo avance en la medida en que no encuentra resistencia, me parece. Muy bien, agradecemos mucho al Padre Sánchez.